Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Cuál es mi pantalla? Es esta, pero... Bien. Vale. El tema de hoy es la segunda parte de los residuos asociados a los residuos peligrosos. Primeramente, vamos a ver el análisis de peligrosidad, luego el análisis de exposición, que son la caracterización del riesgo para la salud, para finalizar. Vamos a ver qué es un análisis de peligrosidad. Bueno, un análisis de peligrosidad involucra conocer, dice, los constituyentes principales que le confieren la peligrosidad al residuo. Es decir, qué es lo que lo hacen, perdón, qué es lo que lo vuelve peligroso al residuo, así como los contaminantes potenciales que se pueden generar como resultado. ¿Por qué? Porque sabemos que como resultado de estas transformaciones del residuo, por ejemplo las dioxinas y los furanos, en el caso de la incineración, la gente a veces no sabe, y me pasó con, perdón, mis perros. Bien, me pasó con amigos que ellos, digamos, en pos de querer hacer algo bien, como por ejemplo la reducción de cantidad de residuos en sus hogares, un momentito. Bueno, queriendo ver el tema de la reducción de los residuos en los hogares, ellos quemaban las bolsas de polietileno y las botellas PET. ¿Qué pasa? Yo cuando me enteré que ellos me lo contaron contento, casi los mato, casi muero yo, porque yo sé que ellos son ambientalmente responsables, y bueno, y lo hacían por ignorantes, digamos, y por ignorantes no quiero decir que no sean instruidos, sino porque no sabemos. Nos puede pasar a cualquiera. En un momento yo tampoco seguramente lo sabía, ni ustedes. Pero quemar este tipo de plásticos genera eso, que el plástico con el calor genera estas sustancias que se llaman dioxinas y furanos, y que son altamente tóxicas, no solo para el ambiente, sino para la salud del humano. ¿Ok? Bien. Para hacer este análisis de peligrosidad se requiere, dice, el estudio de características de toxicidad de los contaminantes, las características y efectos de los agentes infecciosos, y las características de inflamabilidad, reactividad o corrosividad del residuo. ¿Por qué? Porque son precisamente características que tienen este tipo de residuos. Son las características de los residuos. A ver, yo justo estoy trabajando en eso. 2 segundos. Pueden ser inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, como yo dije, nocividad, por ejemplo, la cal es nociva, peligrosidad también, que es una de las características per se del residuo. Bien. Se debe tener en cuenta la toxicidad de la sustancia, que la toxicidad de las sustancias surge como el resultado de un proceso de evaluación cuantitativa. Bueno, cuando analizamos los datos de toxicidad, qué tan tóxico puede ser un contaminante, se tiene que tener en claro los siguientes aspectos. Esto es importante.
la población a la que se refiere el análisis, los tipos de efectos que causa el contaminante sobre esta población, las vías de exposición, es decir, ingestión, si lo comen a través de la comida, inhalación, la comida del agua, inhalación, lo respiran, o contacto cutáneo. Y la duración de la exposición va a determinar si es una toxicidad crónica o aguda, ¿sí? Y ahí vamos a ver las diferencias. La toxicidad aguda, ¿qué es? Dice, evalúa los efectos de la exposición a corto plazo, mientras que la crónica lo hace cuando es a largo plazo, cuando hubo mucho tiempo ya de exposición. Se debe tener en cuenta además que los efectos de las sustancias químicas sobre los organismos vivos tienen que ser diferentes, de acuerdo, bueno, puede ser crónica o aguda, dice acá, pero tienen que tener en cuenta eso, que no es lo mismo que una persona adulta esté en contacto con una sustancia peligrosa que esté un niño o una persona anciana. Seguramente esa persona adulta va a tener menos posibilidades de contaminarse que los otros. Pero a la vez, no todos los organismos, entiéndase el organismo, el ser humano como persona, no todos somos iguales, así que la recepción puede ser, digamos, depende del organismo de cada persona. Bien, bien. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué es un análisis de exposición? Se realiza, dice, con el objetivo de estimar el tipo y magnitud de la exposición a la que están sujetos los receptores del riesgo. Esto se hace mucho con las personas que trabajan, ¿no es cierto?, con los residuos peligrosos. Por ejemplo, en industrias. ¿Qué sé yo? ¿Qué tipo de industrias? Industrias que fabrican fertilizantes, por ejemplo. Este análisis debe dar como resultado la estimación de la exposición actual o prevista para el receptor. ¿Ok? Porque, digamos, tiene que ser también una proyección. No podés solamente analizar lo que va a suceder, lo que sucede ahora, sino que tenés que tener una proyección de lo que puede llegar a pasar. Acuérdense que nosotros en ambiente nunca podemos decir si sí o si no. Siempre puede llegar a pasar. Bueno, y tener en cuenta la concentración real o potencial del contaminante en los distintos medios sujeto a la contaminación por la fuente. El análisis de exposición debe incluir tanto la exposición por operación normal como las posibles contingencias. ¿Ok? Se realizará... perdón, bien. ¿Dónde estaba? Me colgué. ¿Qué tal, Iván? Bien. Este análisis, ¿dónde quedé? Bueno. Bueno, se tiene que tener en cuenta las operaciones de manejo de los residuos y la tecnología utilizada como las medidas de mitigación y de seguridad, ¿no es cierto? Que deben ya formar parte de un plan. Ahí está. Se lo debe realizar, dice, en una evaluación de la fuente. ¿Y qué entendemos por fuente? Dice, es la operación de manejo de residuos sujeto a la evaluación de riesgo o un sitio contaminado por estos, ¿ok? Es decir, ¿dónde se genera la contaminación? La fuente. La evaluación de las operaciones de manejo de los residuos, dice, tendrá en cuenta la tecnología utilizada, así como, bueno, eso ya les dije. El análisis de exposición, bueno, esto no es tan importante. Las poblaciones expuestas
tanto humanas como las del ecosistema, es decir, del ambiente, son aquellas que están expuestas directamente a los residuos o que van a estar expuestas en forma indirecta como resultado de la liberación y transporte de estos contaminantes. Acuérdense que las chimeneas, por ejemplo, las chimeneas de las fábricas, de las industrias, cuando tiran ese humo negro, 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 que nosotros vemos cómo sale el humo, ese humo que va saliendo y que se va trasladando, se llama pluma. Y la dirección de la pluma y el tamaño de la pluma tienen que ver con las condiciones atmosféricas, es decir, si hay mucho viento, no hay mucho viento, para dónde te lleva el viento, o mejor dicho, lo lleva el viento, hasta dónde podrá arrastrar esos contaminantes el viento, ¿no? Por eso el transporte de contaminantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, ustedes ya saben, no solo va a afectar a la zona de la fábrica, sino hasta dónde llegue, digamos, hacia donde el viento lleve toda esa pluma contaminada, ¿no? Esa pluma de humo contaminada. Lo mismo puede pasar con si arrojan los residuos en una laguna, en un río cercano, no solo se va a contaminar esa zona, sino aguas abajo hasta donde llegue, hasta que el mismo lago o el mismo río sea tan resiliente y que pueda llegar a cambiar, ¿no es cierto?, esa situación de contaminación, pero de aquí a que lo haga hay un largo trecho. Por ejemplo, se estima que si nosotros arrojamos un residuo líquido al río Paraná, aproximadamente, digamos, nuestro río Paraná ay, no me está saliendo la palabra, es tan, digamos, ay, no me sale la palabra, con el caudal que tiene el río Paraná, y bueno, y la velocidad que tiene para transportar su agua, bueno, que es parte del caudal, supuestamente llegaría hasta Santa Fe, parte de Santa Fe, provincia de Santa Fe, no estoy hablando de Santa Fe capital, el contaminante, para recién que actúe como resiliente el río y vaya lavando de norte de Santa Fe para abajo, el río ya actuó y limpió ese contaminante. Obviamente que también depende de la cantidad de contaminante que se eche, y también depende de las características del mismo contaminante. Pero bueno, es una nota a tener en cuenta. Para evaluar la exposición es necesario entonces conocer los siguientes aspectos: las fuentes y los mecanismos de liberación del contaminante al medio, transportes de contaminantes en el medio o acumulación, que es lo que les estoy hablando, punto de contacto de la población al contaminante o punto de exposición, y vías de exposición en el punto de contacto. Bueno, aquí tenemos ay, no, ay, qué mal que estoy, no me está saliendo esta palabra. Una ecuación donde podemos nosotros llegar a medir, ¿no es cierto? Podemos llegar a empezar a hacer un análisis de exposición. Aquí tenemos todas las partes de la ecuación si les interesa, pero no hace falta. Bueno, y vamos a lo último, que es la caracterización del riesgo para la salud, que es lo que por ahí más nos interesa. Se realiza utilizando procedimientos diferentes si los contaminantes tienen o no efectos cancerígenos. Entonces, eso, cuando hablamos de riesgos para la salud, se habla principalmente de efectos cancerígenos. Bueno,
Para contaminantes con efectos no cancerígenos, la caracterización del riesgo se realiza comparando dosis que recibe el individuo con las dosis de referencia toxicológicas definidas para el contaminante analizado, para cada vía de exposición, punto, que eran las que dijimos hoy, oral, inhalación y dérmica. Las dosis de referencia, dicen, es aquella que garantiza que no existen efectos adversos sobre la salud humana. Se define el cociente de riesgo, bueno, y aquí tienen el cociente de riesgo si les interesa. Esto es todo el cociente de riesgo. Bueno, en general, dice, se estima que una dosis promediada para una exposición al contaminante dura aproximadamente unos 70 años, es decir, toda una vida. El resultado obtenido, bueno, esto es parte de la ecuación que a mí no me interesa, pero si ustedes algunas veces la necesitan, ya saben que la tienen acá, cuando hablamos de caracterización del riesgo para la salud. Bueno, no quise ser muy larga con esto, y les quería, bueno, les agradezco que estén aquí presentes, y bueno, y no les quería, bueno, comentar que la semana que viene, ustedes ya saben, tienen la visita de campo. Yo me confundí, creí que era el 6, pero había sido que es la semana que viene, así que ya tienen, les había dejado una actividad, donde les pido que le pregunten a la ingeniera Ceci sobre cómo se cuidan los cultivos, digamos, qué tipo de protección utiliza para los cultivos, protección para los insectos, si es necesaria o no. Tal vez en ese tipo de cultivos no es necesario, en los hidropónicos tal vez no es necesario, y si usa algún tipo de fertilizantes, que de utilizarlos seguramente serán, al ser elementos comestibles, seguramente serán orgánicos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, que ustedes les pregunten. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran decir?